continuar con nuestra serie que estamos desarrollando en cada sermón los domingos. Vamos a continuar en el capítulo 5 de esta serie de Corintios. Y vamos a estar hablando, mis hermanos, de un tema que realmente es muy importante, ya que nosotros dentro del siglo en el que vivimos, dentro del mundo en que vivimos, las cosas se hacen de forma distinta. Vamos a hablar de la iglesia frente al pecado. Ese es el título del sermón que voy a estar desarrollando en esta mañana. Antes de entrar en nuestro tema, quiero que reflexionemos un momento acerca del mundo en el que vivimos. Nosotros vivimos en una época donde la moral es relativa, ¿cierto? La moral es algo relativo. Y esto está muy marcado en la sociedad de tal manera que se pregona la libertad individual. Esa libertad, como si la libertad fuera un salvador, como si fuera el camino hacia la felicidad de la humanidad. Sin embargo, vamos a ver que en esa supuesta libertad individual, lo que va a desembocar esta libertad individual va a desembocar en la caída de nuestra sociedad, en la destrucción de la sociedad. El hombre, en busca de esa libertad individual, ha tenido que destruir los valores éticos y sociales que hasta hace algunos años se mantenían. Para poder tener una libertad individual, lo que ha hecho la humanidad y nuestra sociedad, específicamente nuestro país, para poder obtener esa libertad individual, debemos, o más bien el mundo lo que ha hecho es destruir esos valores éticos, morales, que la sociedad hasta hace algunas décadas atrás aprobaba. Entonces esto ha desembocado en un desenfreno en el pecado. Estos tiempos que nos ha tocado a nosotros son difíciles, y no solamente para nosotros, sino que serán más difíciles para nuestros hijos, ya que no se puede juzgar, según la filosofía postmoderna, no se puede juzgar el comportamiento de cada individuo, porque cada uno tiene una ética y una moral individual. Entonces no podemos juzgarlo de manera colectiva o a través de una moral o una ética colectiva. Ellos pregonan que cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiere. Ustedes escucharán frases como: desde que no le haga mal a nadie, todo está bien. Usted escuchará frases como: no somos quienes para juzgar. Esas son las frases posmodernas. Esas son las frases que vivimos o que vemos día tras día. La realidad, sin embargo, de este mundo nos muestra que lo que hemos hecho es, para poder mantener la libertad individual, lo que hay que hacer es ser tolerables con el pecado, para poder respetar la libertad individual. Esto entonces ha hecho que seamos tolerables con el pecado e intolerables con la moral que es conforme a la Escritura. Y es hasta gracioso porque ellos hablan de tolerancia, pero son intolerables cuando nosotros queremos expresar lo que la Escritura dice, los principios y valores que la Escritura dice. Entonces hoy cada uno de los hombres pregona la libertad, su propia libertad, dice que puede hacer con su vida lo que quiere. Y según esto entonces hablan de que debemos respetar lo que cada uno quiera hacer, su orientación sexual, su inclinación hacia el pecado, de tal manera que entonces ya hoy no es mal visto el divorcio como hace unas décadas atrás era mal visto. Éticamente, moralmente, la sociedad juzgaba mal un divorcio, y eso es lo que nos dice la Escritura. Ya no podemos juzgar o señalar el homosexualismo, no podemos señalar la forma de vestir de las personas,
Porque estamos violando, según ellos, una libertad individual. Estamos entrando en un campo que no es permitido, según ellos. Sin embargo, vamos a ver que la palabra del Señor nos enseña totalmente lo opuesto. La palabra de Dios enseña, mis hermanos, en la Escritura usted va a ver que la Escritura nos lleva a juzgar los hechos de los individuos. Lo que una persona haga, la Escritura nos lleva a hablar de que hay que juzgar correctamente. Tristemente las palabras del Señor se han descontextualizado aún en la iglesia, porque algunos hablan de que no podemos juzgar. No juzgues, dicen algunos. Sin embargo, vamos a encontrar textos donde la Escritura, el Señor nos dice, juzguen con justo juicio. El mismo Señor Jesucristo lo ha dicho. La Escritura nos enseña entonces, mis hermanos, que debemos nosotros juzgar nuestra sociedad debido a que nosotros no somos entidades particulares, sino que fuimos diseñados como una sociedad responsable con un deber frente al que nos dio la vida. Somos responsables, juntos somos responsables, tendremos que rendir cuentas juntos. En otras palabras, lo que quiero decir es, Dios nos ve a todos nosotros, nos ve a la sociedad colombiana, a la ciudad de Bogotá, a los que se congregan en la Iglesia Bíblica Monte Sión. Dios nos ve a todos como si fuéramos un solo hombre. De tal manera que el pecado de un hombre, y más si es un gobernante, afecta el resto de la nación. Lo que haga nuestro presidente, lo que haga el alcalde, lo que hagan los ministros, lo que ellos decidan, lo que ellos hagan, nos afecta a todos. Tenemos una responsabilidad con Dios. Dios nos ve como uno solo. De tal manera que Dios nos juzga como si fuéramos un solo hombre. Y esto lo vemos en la Escritura. El ejemplo más claro, hay muchos ejemplos, pero solamente quiero poner un ejemplo. El ejemplo más claro en la Escritura en cuanto a esto es lo que vemos allí en la palabra del Señor, que dice que el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Óyeme bien, el pecado entró en el mundo por un hombre, y el juicio, óyeme bien, vino a causa de un solo pecado para condenación. Además dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte para con todos. El pecado de uno solo, ¿qué hizo? Nos afectó a todos. También dice la Escritura allá en Romanos, por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y dice también, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Ve que Dios ve de manera distinta? Ah, no, eso allá Adán y lo que quiso hacer. No, Señor. Eso allá cada uno lo que quiera hacer con su vida. No, Señor. No es la manera que Dios ve las cosas. No es la manera en que Dios procede. El pecado de uno solo afecta a toda la sociedad. Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor ve de manera distinta. Pablo viene hablando a una iglesia, si tú recuerdas, hace 8 días, a una iglesia, y los domingos pasados, una iglesia que está dividida. Una iglesia donde cada uno busca lo suyo, donde están llevados por esa soberbia, por esa altivez, mirando quién es más que el otro. Y en el capítulo anterior de Corintios, en el capítulo 4, hablábamos acerca de lo que Pablo les está exhortando, anunciándoles que la ira de Dios, que Pablo iría de nuevo a ellos. Y dice el apóstol Pablo allí, finalizando el capítulo 4, dice que ¿cómo los iba a tratar? Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
¿A quién? Y cerré hace 8 días hablando, diciendo, ¿a quién se le da vara? A los niños. Pablo les va a decir que si tiene que ir a ellos con vara. ¿Por qué? Porque se estaban comportando como ¿qué? Como niños. Ellos estaban comportando como niños. Pablo entonces les habla como niños. Resulta que el Corinto, como ya hemos visto, la iglesia de Corinto es una iglesia con muchos dones. Una iglesia que tenía muchos dones, pero en el comportamiento que ellos tenían era un comportamiento infantil. Y en el capítulo 5, que es el que vamos a hablar hoy, nos va a mostrar Pablo otra manera de ser infantiles. Y resulta que la manera en que ellos estaban demostrando que eran infantiles era porque no sabían juzgar sus propios pecados. Una manera de mostrar esa forma infantil de ser es cuando nosotros no somos capaces de corregirnos a nosotros mismos como iglesia. Entonces tú escuchas hoy los cristianos diciendo no juzgues. No juzgues. Y realmente yo he llegado a entender, y más con lo que estamos estudiando con Corintios, que eso es un proceder infantil. Cuando yo no soy capaz de llamar a otra persona y corregirle, hay inmadurez en mí. Y vamos a mirar que la Escritura nos dice que yo debo llamar a mi hermano y corregirle. Eso va a mostrar madurez. En vez de dejarle en su pecado, por amor yo soy obligado, según la Escritura, a corregir a mi hermano. Y no es falta de amor. No es falta de misericordia, al contrario, la base de la corrección, la base de la disciplina, como lo vamos a mirar en esta mañana, la base de la disciplina es el amor. ¿Por qué disciplinas a tus hijos? Porque los amas, porque quieres corregirles, ¿cierto? Esta es una iglesia entonces con ese comportamiento infantil, de tal manera que no eran capaces de tratar sus propios asuntos. Como vamos a ver dentro de 15 días, no eran capaces ni siquiera de sobrellevar sus problemas, sino que iban a los jueces de afuera. Pablo les dice en el capítulo 6, ¿cómo es eso de que entre ustedes hay problema y van a los jueces afuera a solucionar sus problemas? ¿Acaso no hay entre ustedes hombres maduros para que solucionen sus problemas? Imagínense nosotros con problemas y llamando por allá a otro para que nos solucione. ¿Qué es eso? Un comportamiento infantil. Inmadurez. Esta iglesia va a mostrar esta inmadurez. Ellos tenían problemas con los pecados que se presentaban dentro de la iglesia y no estaban tratando los pecados dentro de la iglesia. Y tristemente, ¿por qué? Pablo les dice en el capítulo 5, en el versículo 2, le dice, y vosotros estáis envanecidos. Les dice, de cierto se oye, en versículo 1, que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno ¿qué pasa allí? Alguno tiene la mujer de su padre. Había uno de los creyentes de Corinto que se estaba acostando con su madrastra. Y Pablo les dice, ¿y saben cuál es el problema? No solamente ese es el problema, verso 6. Y ustedes están envanecidos. Ustedes peleando por cosas simples, peleando por niñadas. Y mire lo que está pasando dentro de sus cuatro paredes. Mire lo que está pasando entre ustedes. Ellos estaban discutiendo quiénes eran más eminentes. Unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, y estaban en esa discusión, Y Pablo les dice, ¿por qué no más bien se ocupan de lo que realmente es importante? ¿Por qué no se ocupan de miren lo que está sucediendo dentro de ustedes? Y ustedes lo que están haciendo es ocupados en otras cosas, en cosas insignificantes. El Señor entonces va a corregirles a través del apóstol, trayendo a ellos corrección para bien.
Porque el problema es que si ellos no trataban el pecado, y óyeme bien, si una iglesia no trata sus pecados, ¿sabe qué va a pasar con esa iglesia? Dios va a traer disciplina sobre toda la iglesia. Cuando una sociedad no es capaz de corregir sus propios pecados, es cuando viene juicio, es cuando viene disciplina de parte de Dios. Cuando tú en tu casa no eres capaz de corregir a tus hijos, a tu familia, y hacer que anden por la senda de la verdad, de la justicia, tienes que esperar que venga juicio, que venga disciplina del Señor. Porque Dios nos ve como si fuéramos un solo hombre, como si fuéramos uno solo. El pecado de uno nos afecta a los demás. La Escritura nos dice en Apocalipsis 2:14, ¿recuerdas el contexto de Apocalipsis capítulo 2 y 3? El Señor está hablando a las iglesias. Y en el verso 14 está hablando de una de las iglesias diciéndole, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le está hablando a la iglesia. ¿Y qué le está diciendo a la iglesia? ¿Qué cosa tenía el Señor? ¿Qué argumento tenía el Señor contra esta iglesia? Dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué tenía el Señor contra esa iglesia? Una acusación fuerte. ¿Cuál era? Ellos estaban permitiendo dentro de la iglesia a algunos que tendrían una doctrina errada. Específicamente, una doctrina que tenía que ver con el lucro. Una doctrina que tenía que ver con los ídolos. Tengo contra ti, dice el Señor. En el verso 20 también dice allí la Escritura, pero tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor tenía argumentos contra esa otra iglesia. Dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Y esa mujer qué hacía? Dicen que ella enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor le estaba hablando solamente a esa persona. El Señor solamente les dice, mire, dígale a fulano tal esto y eso. No, el Señor dice, tengo unas cosas contra ti, a la iglesia en general. Dios, mis hermanos, nos ve de forma distinta. Dios ve el pecado de uno solo como si fuera el pecado de todos. Así que entonces la Escritura nos va a llevar y nos va a enseñar a qué hacer entonces con el pecado en la iglesia. Cómo tratar el pecado en la iglesia. Si no se corrige, como lo hemos visto hasta aquí, el pecado, ese pecado podrá tomar fuerza en la iglesia, podrá contaminar a otros y finalmente traerá juicio o disciplina de parte del Señor a la iglesia. En esta carta de Corintios entonces podemos encontrar un caso específicamente de pecado y cómo tratarlo y cómo llevarlo. Vamos a mirar primero la actitud. En primer lugar, vamos a mirar la actitud que debe tener la iglesia frente al pecado. Voy a estar desarrollando este primer punto. La actitud de la iglesia frente al pecado. La iglesia, entonces, mis hermanos, óyeme bien, es portadora de una autoridad entregada por el mismo Señor Jesucristo. Si a la iglesia se le iba a dar el cómo tratar el pecado, el Señor se encargó de que la iglesia tuviera las herramientas necesarias para tratar ese pecado. Vamos a ir por un momento allí a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Dice
en el verso 15. Dice la escritura del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la escritura? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, ¿qué debes hacer entonces? El siguiente paso: toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no lo oyere a ellos, ¿qué debes hacer entonces? Dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, ¿qué debemos hacer finalmente la iglesia? Tenle por gentil y publicano. Y mire lo que dice a continuación: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Qué está haciendo el Señor con estas palabras? El Señor le está dando la autoridad a la iglesia. Si tu hermano peca, dice la escritura, lo primero que tienes que hacer es llamarle tú a solas y corregirle, exhortarle y animarle a que se arrepienta. Si tu hermano oye, dice la escritura, has ganado a tu hermano. O sea, si tu hermano se arrepiente, si tu hermano muestra un arrepentimiento verdadero, entonces has ganado a tu hermano. Pero resulta que tu hermano no se arrepiente y se obstina en pecar. ¿Qué debes hacer a continuación? Llama a 1 o 2 para completar al menos 3. Y entre los 3, reconvenir al hermano y llamarlo al arrepentimiento. Cuando entonces pasa esto, y si tu hermano te oye, entonces has ganado tu hermano. Hemos ya ganado al hermano para que se arrepienta. ¿Se ha arrepentido? Ok. Bienvenido, hermano. Pero si tu hermano no se arrepiente, dice la escritura, luego tienes que decirlo ¿a quién? A la iglesia. Y si la iglesia lo reconviene toda junta y no oye, ¿qué debemos hacerle? Dice la escritura, tenle por gentil y publicano. Y nos dice allá un texto que ha sido malinterpretado muchas veces. El verso 19 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra... Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra... Mire el contexto del que lo está diciendo. Está hablando en contexto de disciplina. Entonces está diciendo el Señor a la iglesia, todo lo que la iglesia ate en la tierra, ¿qué hará Dios en el cielo? Lo atará. Será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra... ¿qué hará el Señor? Lo desatará en el cielo. ¿Quieres comprenderlo un poco más? Ahí mismo ese texto te muestra una referencia en Juan capítulo 20, versículo 23. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 20, el versículo 23 dice, leamos desde el 22, y habiendo dicho esto, dice la escritura que después de que el Señor resucitó, llegó allí, y después de que les dijo, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor se va a ir, ¿y qué está diciendo a la iglesia? A mí el Padre me envió, ¿ahora qué hago yo? Los envío. Les delego a ustedes. Y miren lo que dice el verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué les dio? El Espíritu Santo a la iglesia en representación de los discípulos. Verso 23. A quienes remitieres los pecados, ¿qué pasará? Les son remitidos. ¿En dónde?
A los que remitieren los pecados, como uniendo lo que dice Mateo, a quienes remitieren los pecados en la tierra, en el cielo les serán ¿qué? Remitidos. A quienes se los retuvieres en la tierra, ¿qué pasará en el cielo? Les son retenidos. ¿Ves la autoridad de la iglesia? Dios le ha dado una autoridad a la iglesia. En Mateo 16, que es la otra referencia, dice la escritura que, hablando con Pedro, dice que le entregó las llaves. Y no es a Pedro, es a la iglesia, que le entregó las llaves de la autoridad. ¿Por qué podemos corregir el pecado en la iglesia? Voy a ponerles un ejemplo. ¿Por qué el Estado colombiano puede echar a una persona a la cárcel? ¿Con qué autoridad? Es la autoridad primero que Dios le ha dado y la autoridad que nosotros le hemos dado a ellos. Asimismo, Dios ha delegado una autoridad en la iglesia para corregir sus propios pecados. Cuando el Estado colombiano es demasiado laxo con los pecados, demasiado liviano frente al pecado, ¿qué va a pasar con el Estado colombiano, con la nación? Viene juicio. Cuando una iglesia es demasiado laxa, demasiado liviana con el pecado, ¿qué pasa sobre esa iglesia? Viene juicio. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo o ejerciendo la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia. De tal forma entonces que la actitud, y ya estoy en el punto que les digo, la actitud de la iglesia frente al pecado, la actitud de la iglesia frente al pecado es importante. Para la iglesia de Corinto, ellos tenían una actitud indiferente. Dice la escritura entonces allá en Corintios que ellos estaban envanecidos, ellos estaban distraídos peleando por otras cosas. Y había un pecado grave, o ¿cómo le parece a usted eso? Un hermano que le digan, oiga, mire que el hermano fulano de tal se está acostando con la madrastra. Eso suena, y Pablo dice, inclusive fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, era una cosa terrible. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban distraídos. Ellos estaban ocupados en sus quehaceres cada uno, ellos estaban indiferentes. La actitud incorrecta, vamos a mirar, la actitud incorrecta y la actitud correcta. La actitud incorrecta, como lo vemos en la iglesia de Corinto, es una actitud de indiferencia. Nosotros no podemos pensar como piensa el mundo, no, eso allá cada uno. No, Señor. Nosotros no podemos aplicar la filosofía de que no podemos juzgar y que allá cada uno mire cómo vive. No, Señor, en la iglesia del Señor no podemos tener una filosofía mundana de indiferencia frente al pecado. Esto es incorrecto. No es que eso sea cuestión de cada uno. No es que cada uno mire a ver cómo vive. Esos son asuntos personales. Si no es que el hermano le está pegando a la esposa, pues eso allá yo no me puedo meter. No, Señor. La iglesia no puede pasar por alto esas cosas que suceden. Sí, quizás está pasando en tu familia, quizás tú estás teniendo esta actitud, pero eso nos compete a todos. Porque eso, si no lo corregimos, ¿qué va a pasar? Va a venir, ¿qué? Juicio sobre nosotros, disciplina sobre nosotros. Entonces, una actitud incorrecta es esa indiferencia. ¿Qué pasa? Y quizás usted recuerda, ¿no? Cuando se decía, ¿qué pasa si tú ves a un ladrón que está robando y tú te callas? Recuerda que se decía, ya casi no se dice eso, ¿cierto? Ya casi no, pero antes se decía, yo recuerdo, si yo veo al ladrón, si yo veo que un compañero de oficina, de trabajo, está robando a la compañía y yo me callo, soy cómplice. Nosotros podemos estar participando de los pecados de los hermanos de la iglesia cuando callamos. Yo me puedo estar haciendo cómplice, siendo indiferente a lo que él está haciendo. El no tratar con el pecado y no tomar una actitud de corrección, lo que me hace es partícipe.
Si yo veo a mi hermano pecar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ya vimos, ¿cierto? Llamarlo a solas. Tristemente, ¿qué pasa en las iglesias hoy en día? Veo a mi hermano pecar e inmediatamente voy y le cuento a mi mejor amiga, a mi mejor amigo. Imagínense que fulanito de tal y hay veces pasa que el pastor es el último que se entera. Y se vuelve murmuración, se vuelve chisme. ¿Y sabe cuál es el problema de la murmuración y el chisme? Que cuando llega a oídos veces de los pastores uno no sabe si es verdad o no es verdad, porque como que se ha formado como tanta cosa ahí. Pero mire qué dice la escritura. Llámalo a solas. Y si tu hermano se arrepiente, o sea que esa boquita, ¿cómo la tienes que tener? No tienes por qué contarle a otros. Ya corregiste a tu hermano, ya lo reprendiste. Y tu hermano se arrepintió. Ok. Si tu hermano persiste en pecar, entonces, ok, entonces sí. Pero no a manera de chisme. Lo que debes hacer es llamar a otros dos. Para que entre los tres corrijamos al hermano. Me estoy adelantando a la forma correcta. Sigamos en la incorrecta. La iglesia de Corinto tenía una actitud de indiferencia ante esta situación. Y estaban pasando por altos asuntos relacionados con el pecado de sus miembros. Ellos parecían adormecidos ante la situación. Yo leía lo que Pablo les escribía y como que me trataba de pensar un poco lo que estaba sucediendo, como trasladar mi mente, mi corazón a lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, y pude ver una iglesia adormecida. Muy seguramente muchos sabían, y de por sí era un pecado ya público, porque si llegó a oídos de Pablo, imagínense cuánto más hay en la misma iglesia. Y ellos lo sabían. ¿Pero qué hacían? Calladitos, como adormecidos, como indiferentes, como con ese pensamiento de, pues eso allá él. No, Señor. Ante lo que estaba pasando, ellos no podrían mostrar indiferencia. Ellos debían preocuparse, porque era un asunto delicado en la iglesia. Vamos a mirar la actitud correcta. Pablo entonces, después de mostrarles su actitud incorrecta, les va a decir cuál es la manera correcta de tratar el pecado. Ya vimos, llama a tu hermano, ¿cierto? Corrígele, si no, llama a 2 o 3. Pero Pablo, tremendamente, de manera sorprendente, él se va al final. Mire lo que dice. Verso 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué ha hecho? ¿Sí estás leyendo la Biblia? Verso 3 de Corintios 5. Vuelvo y leo. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. ¿Qué hizo Pablo? Juzgar. Ay, no, pero es que eso uno no puede juzgar. ¿Qué hizo el apóstol? Juzgar. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. El tal sea entregado. ¿A quién? A Satanás. Imagínense, hoy en día en la iglesia se dice no juzgar. Pablo dice, entréguenlo a Satanás. ¿Quién tendrá la razón? La palabra del Señor. No Pablo, la palabra del Señor. Él es un instrumento inspirado. Lo que escribió es, el autor de esto es el Señor, el Espíritu de Dios. Y él dice, el tal se ha entregado a Satanás. Pablo les dice, ustedes debieron haberse lamentado. En el verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. Y les pregunta, ¿no debieran más bien haberos lamentado? La actitud de la iglesia, mis hermanos, frente al pecado de un hermano, no debe ser indiferencia. No debe ser allá él, no. La actitud de los pecados de nuestros hermanos, y aún nuestros propios pecados, debe ser una actitud de lamento. Nos debe doler. Si mi hermano peca, me debe doler a mí.
No solamente por él, sino por toda la iglesia. Si él peca, está yendo en un camino que lo va a llevar a la destrucción. Pero de paso nos está llevando a nosotros, nos está arrastrando a nosotros. La iglesia, mis hermanos, debe mostrar esta actitud correcta frente al pecado. ¿Y cómo lo hace? Lamentándose por el pecado de sus miembros. Una iglesia que no es indiferente frente a los asuntos que suceden dentro de su comunidad, es una iglesia que muestra una actitud santa, que tiene celo. El pecado en la iglesia debe suscitar lamento dentro de sus miembros. Debe dolernos. ¿Y por qué? Porque la Escritura nos dice que somos uno solo en Cristo. No somos individuos que nos reunimos cada domingo. No somos ahí, cada uno por allá y aquí, Dios le bendiga, ¿cómo están? Y cada uno para su casa. No, mis hermanos. Esa no es la iglesia. Yo lo he venido repitiendo a través de esta carta de los Corintios. No, eso no es la iglesia. Eso es allá los católicos que hacen eso. Allá cada uno, miren cómo vive, ¿no? Y llega el domingo, 3 Padres Nuestros, 5 Ave Marías, y todo, chao. Y se acabó. Y allá, cada uno haciendo un oculto, o inclusive hasta descaradamente. ¿No veía usted quizás cuando era católico al borrachito que iba el domingo a la misa, ya enguayabado, ¿cierto? O sabía que, y más en los barrios pequeños, ¿no? Entonces, fulano de tal le pega a la mujer y todo, pero allá en misa, todo eso. Y así cada uno. O fulano de tal que andaba coqueteándole o por allá en adulterio con otras mujeres, pero allá indiferentes ante el pecado. Pero la iglesia del Señor no funciona así. La iglesia de Cristo es una iglesia que ha sido llamada a la santidad, a la justicia, a la verdad, y por ende entonces debe tener lamento en sus miembros a causa del pecado. Pensemos, y quiero adelantar una aplicación. ¿Qué pasa con el pecado de los jóvenes en la iglesia? ¿Cómo debiéramos actuar nosotros? El pecado de los jóvenes también nos afecta. Y debiéramos lamentarnos cuando uno de los hijos de nuestros hermanos está pecando, está haciendo algo indebido. Debiera afectarnos también. Debiéramos lamentarnos también, orar también y quizás animar al hermano a que tome correctivos con su hijo. Pero hay veces tenemos la actitud, no, eso pues allá mire a ver qué hace con su hijo. O sea, no, mis hermanos, esa no es la actitud que vemos en la iglesia. Dice Pablo allá en el versículo 6: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura que hace leuda toda la masa? El pecado de uno, mis hermanos, el pecado de uno solo va a contaminar el resto de la iglesia. El pecado de la murmuración va a contaminar una iglesia, y he visto iglesias destruidas, arruinadas, iglesias que no pueden avanzar porque hay murmuración, hay chisme, porque no sabemos tratar el pecado. Porque vemos al hermano pecar y lo que hacemos es correr a contarle a otros, en vez de ya tener la madurez de llamarlo y decirle: hermano, venga para acá, en el amor del Señor, yo lo amo, yo lo estimo, pero yo veo que usted está andando en esto y esto. Yo le digo, hermano, arrepiéntase en el nombre del Señor Jesucristo, vuélvase al Señor y el Señor tendrá de usted misericordia. Pero ¿cuál es la actitud infantil? Ver y no decir nada. Ver y correr a contarle a otro. El Señor nos dejó los parámetros. El Señor nos dijo cómo tratar el pecado. Dice en el verso 2, en la segunda parte: no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El lamento del lamento por el pecado no se puede quedar solo en lamento, sino que debe llevarnos ¿a qué? A actuar. Sí, el hermano pecó y nos duele, pero hay que hacer algo. Y Pablo nos dice:
Laméntense y quiten al que cometió tal cosa. Si ellos realmente se hubiesen lamentado, ellos se hubiesen obrado así, ellos se hubiesen quitado a aquella persona, ya lo hubiesen corregido, Pablo ni siquiera hubiese tenido que escribir esto. Pero gracias al Señor, porque Pablo nos enseña a través de esto. Porque el Señor nos enseña a través de lo que el apóstol Pablo hizo. Esto nos va a llevar al siguiente punto, mis hermanos, que quizás ustedes, y ya he adelantado un poco, es ¿cómo vamos a tratar entonces el pecado? Vamos a ver en segundo lugar el trato del pecado en la iglesia. ¿Cómo debe entonces la iglesia tratar el pecado? ¿Es lícito que la iglesia haga algo con el pecador? Ya lo estuvimos viendo en Mateo capítulo 18, en Juan 20, 23. Pero quiero llevar un poco más allá a esto. Vamos a hablar en primer lugar entonces, dentro de este punto, de que la manera de tratar el pecado es disciplinar al pecador. Lo primero que debemos hacer para tratar el pecado en una iglesia es disciplinar al pecador. ¿Qué propósito tiene la disciplina en la iglesia? ¿Qué propósito tiene la disciplina para el pecador? En primer lugar, dentro de este punto, perdónme que coloque tantos subpuntos, pero quiero explicarlo muy bien. Estamos en el segundo punto del sermón, que es el trato del pecado en la iglesia. Dentro de ese punto yo tengo un subpunto que es, lo primero es disciplinar al pecador. Y dentro de ese disciplinar al pecador voy a hablar de dos cosas. Primero, el propósito de la disciplina es la salvación del pecador. ¿Qué se proponía el Señor al enseñar allá en Mateo capítulo 18 cómo tratar el pecado en la iglesia? ¿Qué se proponía? Usted se va a dar cuenta que constantemente dice, y si tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. El primer propósito de la disciplina, mis hermanos, es ganar a nuestro hermano. No es destruirlo. Quítese de una vez de su mente, si quizás hasta aquí usted lo estaba pensando, uy no, pero es que entregarlo a Satanás, uy no, pero es que juzgarlo, no mi hermano. Este juicio es correcto, este juicio es verdadero y tiene un propósito santo. ¿Cuál es? Que mi hermano se arrepienta, que mi hermano vuelva a la senda de la justicia. A diferencia entonces de lo que algunos pueden pensar, la disciplina en la iglesia tiene este propósito: salvar al pecador. Tristemente, por falta de conocimiento, la iglesia hoy se comporta de manera infantil en estos asuntos. No sabe cómo tratar el pecado. ¿Y sabe qué pasó en muchas iglesias? Le entregaron toda la autoridad al pastor. Y lo terrible es que hay veces los pastores nos equivocamos. Entonces, si el pastor no disciplinó como nosotros quisiéramos, ese pastor es muy liviano. Con fulanito de tal, mire, muy liviano. Pero con otros, ya muy duro. Pero la palabra del Señor nos dice que la disciplina no es de los pastores. ¿La disciplina de quién? De la iglesia. El propósito de la disciplina es que ese hermano se arrepienta. Vemos de manera infantil entonces, porque se escucha hoy ese pensamiento de no juzgar, o juzgamos severamente, o juzgamos indebidamente. Algunos dicen, no, es que no hay que señalar. La Escritura no nos enseña eso. Hemos nosotros de llamar al hermano que ha caído y llamarlo al arrepentimiento. Hermano, arrepiéntase. Nosotros queremos que usted siga los caminos del Señor. ¿Qué pasa si yo veo a mi hermano pecar y me callo? ¿Estoy siendo cómplice? ¿Estoy mostrando amor para con mi hermano? No. Algunos dicen, no, y es que ¿cómo le voy a decir eso? Eso no es tener amor. Mentiras. No tener amor es no decirle. No tener amor es dejar que quizás él va camino al abismo y yo me hago el indiferente que él siga ese camino. Pero por el contrario, si yo veo que va en pasos peligrosos, quizás está permitiendo algunas cosas, yo le digo, hermano, mire, yo le amo y yo no quiero que usted termine mal en esto. Yo no quiero que usted termine cayendo en esto porque puede destruir su vida, su familia, y quizás quién sabe qué más cosas.
Hay que corregirnos en amor. Hay que disciplinarnos en amor. Yo pienso y pido al Señor, mis hermanos, que esta iglesia maduremos en esto. Para que maduremos para aprender a llamar a nuestro hermano y decirle: hermano, mire, en el amor del Señor. Yo cuando entendí esto, mis hermanos, hace algunos años atrás, y ahorita profundizando más en Corintios, yo decía: wow, si nosotros aplicáramos lo que la Escritura nos dice, dígame si no eliminaríamos la murmuración de las iglesias. Dígame si no mantendríamos unas iglesias santas y puras. Pero por no comportarnos de manera madura, sino de manera infantil, es que vemos lo que vemos hoy en la iglesia. En segundo lugar, el propósito de la disciplina es limpiar la iglesia. Dice en el verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué dice Pablo? Límpiense. Pero Pablo, si tuviéramos el pensamiento posmoderno, ¿no? Ese pensamiento posmoderno de que haya cada uno. Pero Pablo, si el que pecó él, ¿yo por qué? A mí no me va a contaminar. Mentiras. Mentiras. Pablo dice, inspirado por el Señor nos dice: limpien, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Yo he conocido iglesias, mis hermanos, donde no se trata el pecado, donde se es permisivo con los jóvenes. Recuerdo que alguna vez fue en una iglesia que me invitaron, y no quiero hablar de un discernimiento espiritual, pero de verdad, literalmente, cuando yo entré a ese lugar, vi cosas feas, y vi jóvenes ahí cogidos de la mano y como muy abrazados. Yo dije: esta iglesia, estos jóvenes, se ve que es terrible. Preciso, después me contaron niñas embarazadas, muy seguramente hasta abortos por ahí. ¿Por qué? Porque eran muy livianos, porque eran muy permisivos. Cuando una iglesia es permisiva, mis hermanos, pues va a haber suciedad, va a haber pecado. El propósito de la disciplina es mantener una limpieza, una santidad en la iglesia. Eso es un propósito. Dice la Escritura allí en el verso 7 que leíamos, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Dice: ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque nuestra Pascua, ¿quién es? ¿Por qué debemos limpiar la iglesia? Porque nuestro Señor es santo. Porque nuestra Pascua, nuestro sacrificio, aquel que se entregó, es el Señor. Este ejemplo que pone Pablo nos lleva a pensar lo que el Señor hizo allá en Egipto. ¿Recuerdan? Él les dijo: miren, ustedes van a salir de Egipto. Viene la muerte de los primogénitos. Pero ese día, cuando ustedes van a untar los dinteles de las puertas, ¿cierto? Los parales y los dinteles de las puertas, con la sangre, ese día ustedes van a celebrar la Pascua, pero la van a celebrar con panes sin levadura. ¿Qué hace la levadura? ¿Cierto? Infla. Pero la hora de la verdad, usted ve esos panes así, ¿no? Pero luego los coge y usted un día haga el experimento, coja un pan de esos hojaldrados y hágalo, y un día haga una masa. Seguro que no le queda un pedacito así, pero usted lo ve así grande. Infla. Y la levadura entonces contamina todo, hablando en el buen sentido. No sé si usted sabía que la levadura es un hongo. Entonces contamina todo el resto de la masa y hace que toda crezca. Pero a la hora de la verdad no es nada, o sea, es como un engaño. El Señor les dijo: hagan panes sin levadura. Y Él les quería enseñar algo. Y eso luego lo vamos a mirar como el Señor Jesucristo lo habla varias veces. El Señor les dice a los fariseos, a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la hipocresía. Cuídense del pecado. Cuídense. Entonces, el Cordero Pascual
nuestro Señor ya fue sacrificado. De tal manera que la iglesia entonces debe procurar permanecer limpia de cualquier levadura. Una masa limpia. Dice allí que nosotros somos nueva masa. Dice en ese verso 5, limpiado pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. O sea, ustedes son nueva levadura, permanezcan así. Permanezcan en santidad, permanezca la iglesia en santidad. Hemos sido separados por Dios, ¿cierto? Salimos de Egipto, salimos del mundo, de las costumbres, de la vieja y vana manera de vivir. Ahora entonces dice el Señor, manténganse. Y yo necesito, mis hermanos, de ustedes, como así usted necesita de los demás hermanos, y todos necesitamos de los otros, para mantenernos, ¿qué? Limpios. Para mantener la limpieza entre nosotros, la pureza y la verdadera libertad. Cristo es ese sacrificio perfecto, mis hermanos. Y a través de Él viene la santificación. Y de paso les digo a aquellos que no han conocido al Señor, que el Señor también les llama a ustedes, para que ustedes se limpien con la sangre de Cristo, que vengan a Cristo para que sean libres del pecado, para que sean libres de la contaminación de este mundo, de la filosofía de este mundo. Vengan a Cristo, dice el Señor, para que sean parte de la masa, de la nueva masa, de un nuevo reino. De tal manera entonces, mis hermanos, queremos procurar esa limpieza. Ese es el propósito de la disciplina en la iglesia, mantenernos limpios. Mantenernos limpios. Ya vimos cómo disciplinar. Ya vimos en Mateo, ¿cierto? Pero Pablo, y quiero aclararlo antes de eso, Pablo fue más contundente. Pablo dice allí la palabra del Señor en el verso me perdió. En el verso 5, sí, del verso 5 dice, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás. Y dice la palabra del Señor, y algunos dirán, bueno, ¿pero qué significa? Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es entregar un hermano a Satanás? Es lo que vimos en Mateo. Dice, tenle por gentil y publicano. Tener al hermano como gentil y publicano es decirle, usted ya no es hermano nuestro. ¿Qué sucede con eso? La persona queda expuesta al mundo. Pastor, pero ¿y esa persona puede seguir viniendo a la iglesia? Claro, aquí no le vamos a cerrar la puerta a nadie. Pero ya, después de haber hecho un proceso y el hermano no se arrepintió, lo llamamos y tuvimos misericordia, quizás duramos un año en ese proceso de llamarlo, de venga hermano, arrepiéntase. No quiere cambiar su posición, no quiere cambiar su actitud de pecado. Decimos, la iglesia dice, este ya no es hermano nuestro. Queda expuesto a Satanás, al mundo. ¿Y cuál es el propósito también de que él quede expuesto? Dice allí, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Otra vez, ¿cuál es el propósito? Que sea salvo. Después de que la persona queda expuesta, sea expulsada de la iglesia, es una persona entonces que va a quedar expuesta, ya no va a tener la protección, la autoridad, la cobertura de la iglesia. Entonces es una persona que muy seguramente el Señor allá afuera le tratará. Muy seguramente ya expuesto y libre de la protección que tiene la iglesia, estará expuesto a que el Señor y el enemigo haga con él lo que quiera. Pero el Señor tiene un fin. ¿Cuál? Que él se arrepiente. Y sabe usted, no sé si sabía, ese hermano de Corintios se arrepintió. En el capítulo 2 nos dice la palabra, en el capítulo 2 de Corintios, de 2 de Corintios, nos dice que el hermano se arrepintió.
Ese hombre que se estaba acostando con su madrastra finalmente volvió arrepentido. Después de que fue entregado a Satanás, después de que la disciplina, aunque nos parezca terrible, fue dura esa disciplina, sí. La Escritura nos muestra que él volvió en arrepentimiento, que él dejó su práctica. ¿Qué hace la iglesia en ese momento? Le abre los brazos y, hermano, bienvenido de nuevo. Ese es el propósito. Más allá todavía, dice el apóstol Pablo, no se junten. Mire lo que dice allí en el verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aunque comáis. Pastor, eso me parece muy duro. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra del Señor. Hermano, dice la palabra, no se junte con el tal. ¿Qué es lo mejor que usted puede hacer por un hermano? Ojalá nunca llegue a pasar, pero digamos que llegara a pasar. ¿Qué es lo mejor que usted puede hacer por un hermano que consideramos era un hermano, que recibimos y que hizo parte de nosotros, de la membresía? Y esa persona finalmente cayó en un pecado y nunca se arrepintió, nunca llegó diciendo, sí, hermanos, perdónenme, yo reconozco, y nunca, sino que al contrario se mantuvo en su orgullo, en fin. Y esa persona sale expulsada, quizás sigue congregándose, pero ya no es parte de la iglesia. ¿Qué es lo mejor que usted puede hacer con él? Acercársele y mostrarle, perdónenme que lo diga así, entre comillas, amor y misericordia. O lo mejor que yo puedo hacer no es más bien orar por él para que él se arrepienta. La Escritura me dice, mis hermanos, que lo mejor que yo puedo hacer por el bien de él, porque ¿qué pasa si yo me sigo juntando con él? No solamente que me contamino, sino que además de eso, y eso no es lo importante, lo más importante es que mi hermano va a tener la actitud de que, no, pero mire, yo hice lo que hice y aquí todos me siguen saludando, me abrazan y me dicen bienvenido. Esa actitud va a crear en él más bien como descaro. Pero si todos con una actitud más bien, como dice allí, no juntándonos con él, lo que va a crear en él es una actitud de decir, oiga, estoy mal. Va a ser convencido por todos de que él está actuando mal. Y si nosotros oramos para que el Señor doblegue su corazón, finalmente nuestro hermano se va a arrepentir y va a volver a nosotros. Dice la Escritura entonces, no se junten con él. La palabra entonces del Señor es clara, mis hermanos, en este sentido. Y vuelvo y como les decía hace un rato, tiene el mismo propósito. ¿Cuál? Limpiar la iglesia y hacer al pecador volver a nosotros. Termino, mis hermanos, con algunas aplicaciones prácticas. Antes de eso quiero, algo que se me olvidaba es, ese hermano que es corregido y acepta la corrección y se arrepiente, sigue siendo nuestro hermano y podemos seguir teniendo comunión con él. Este caso, como les digo, es un caso extremo. Si es una persona que finalmente se arrepiente de su pecado, reconoce su pecado y realmente ha mostrado esos frutos de arrepentimiento, seguimos abrazándole, llamándole hermano y estaremos con él. Termino entonces 3 aplicaciones. En primer lugar, quiero decirles, el egoísmo hace que el pecado entre en la iglesia sin darnos cuenta. El egoísmo hace que el pecado entre en la iglesia sin darnos cuenta. Pero ¿por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Porque es lo que estaba pasando en la iglesia. Ellos estaban envanecidos. Cada uno de ellos estaba ocupado en lo suyo, estaba buscando lo suyo. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia? Había pecado. Pero como cada uno estaba ocupado en lo suyo, como cada uno estaba pensando en su casa, yo en mi casa,
Pues entonces mire lo que estaba pasando. Y mire lo que quizás vendría a la iglesia. Juicio de parte del Señor, como lo leímos en Apocalipsis. Si no te arrepientes, si no quitas a aquellos, las advertencias del Señor, si no quitas a esa mujer Jezabel, si sigues ahí junto con esos otros que siguen la doctrina de Balaán, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque hay veces por estar pensando tanto en nosotros descuidamos la iglesia del Señor. En segundo lugar, quiero decirte, a consecuencia del punto anterior, este es el porqué de la oración congregacional. ¿Por qué orar juntos, mis hermanos? ¿Por qué es necesario que usted se disponga a venir un miércoles en la noche a orar? Pues hermanos, porque debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos orar los unos por los otros. Debemos estar orando constantemente, Señor, perdónanos. Porque no es, quizás usted puede decir, no, pero yo he tratado de mantenerme, yo me he esforzado. Sí, pero hay otros hermanos que quizás están teniendo luchas en algunos pecados. ¿Qué debemos hacer? Orar. Juntos. Pedir perdón. Juntos. Pedir al Señor misericordia. Juntos. Pedir por nuestros jóvenes. Juntos. Por nuestros niños. Juntos. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual en la iglesia debe haber una oración congregacional. ¿Recuerdas que el Señor dijo allá en Mateo que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo por algo? ¿Recuerdas? Ok. Algunos aplican ese versículo para la oración, aunque realmente el contexto nos está hablando de otra cosa, pero digamos que se pudiese aplicar. Pues 2 o 3 debemos ponernos de acuerdo, la iglesia debe ponerse de acuerdo para disciplinar, pero también debemos ponernos de acuerdo para prevenir las disciplinas. ¿Cómo prevenir las disciplinas? ¿Cómo prevenir que alguno de nosotros caiga en un pecado grave? ¿Cómo hacerlo? Si nos mantenemos, ¿qué? En oración. Si usted y yo juntos vamos caminando y quizás vemos algo y llamamos al hermano y le decimos, hermano, tenga cuidado. Quizás, mire, quizás usted llame la atención de ese hermano y quizás algo muy pequeño, pero si usted se la llama, pero quizás usted no lo hace, ¿qué tal ese pecado, ese pequeño pecado, esa pequeña actitud de aquí a mañana desemboque en algo peor? Por eso es mejor de raíz, en oración, juntos, estar pidiendo al Señor, guárdanos. Mujeres, oren por los hombres de esta iglesia para que el Señor los mantenga. Hombres, oremos por las mujeres de esta iglesia. Padres, y aún los que no son padres, oremos por los jóvenes. No queremos que de aquí a mañana uno de nuestros jóvenes caiga en una cosa terrible. O si a usted le gustaría que de aquí a mañana alguno de los jóvenes, no, y es que se pegó una borrachera y está en la cárcel, y o por allá dejó embarazada a una niña. ¿Les gustaría oír esto aquí en la iglesia, mis hermanos? ¿Qué debemos hacer entonces? Oremos, por eso tenemos que estar orando juntos. Y en tercer y último lugar, este es el motivo por el cual debemos exigirnos mutuamente los unos a los otros. ¿Debemos qué? Exigirnos. ¿Por el bien qué? Por el bien común y por el bien individual también. Por el bien común debemos exigirnos. Miren, yo les digo porque lo he visto, una iglesia que se exige a sí misma, una iglesia que tiene la madurez de llamar al hermano y corregirle, es una iglesia, mi hermano, que se va a mantener bien. Una iglesia madura que tiene la capacidad de llamar al hermano y corregirle, que el hermano tenga la madurez de recibir la corrección. Es una iglesia que marcha bien. Es el bien de todos, es el bien común. Debemos madurar, mis hermanos, y aprender a dar corrección y a recibir la corrección. Pastor, ¿yo puedo llamarle en un momento dado la atención a usted? Sí, Señor. La Escritura nos dice que entre todos, unos a otros, con respeto, con amor, con misericordia, teniendo en mi mente, yo lo único que quiero es que ganar a mi hermano. Yo no quiero destruirlo con mis palabras, yo no quiero aplastarlo y hacerlo sentir, no, yo quiero que el Señor obre y que mi hermano se arrepienta y que el Espíritu Santo lo convenza y que vuelva y todos juntos caminemos.
Ese, mis hermanos, debe ser nuestro pensamiento. Por eso entonces les digo, hermanos, maduremos. Como iglesia yo les invito a que maduremos. A mí muchas veces me dicen, pastor, es que mire, fulanito de tal y yo a veces les digo, ¿usted ya habló con él? No, pastor, es que hable con él. Hable con él. No, es que yo sé que usted le dice, no, hermano, es que no es que, porque si no, entonces todo el pastor, y yo les digo algo, miren, uno como pastor se da cuenta de algunas cosas, pero no se da cuenta de muchas otras. Uno como pastor no tiene todo el discernimiento y toda la, no tiene, como dice allá en el Apocalipsis, ojos por todos lados como los seres vivientes para ver todo, no. Uno puede pasar por alto muchas cosas, pero entre todos juntos podemos corregirnos. Y yo les digo, y aprovecho para decirles algo, yo les he dicho ya como a 2 o 3 personas, cuando usted vea algo, no se lo cuente a la hermanita o al hermanito. A mí me han dicho, pastor, es que mire que es que fulanito de tal y sutanito de tal me contó. Y yo he tomado la posición ahora de decir, mire, si usted me va a contar algo, pero tiene la capacidad de sostenerlo delante del hermano, claro, con mucho gusto cuénteme, y entre los 2, 3, llamamos al hermano y le decimos, hermano, usted está haciendo esto. Pero si usted no tiene la capacidad de venir a contar, de contarme a mí y tener la capacidad de sostenerlo, mejor ni me cuente. Creo que es la actitud de lo que vemos en la Biblia, ¿cierto? Eso es lo que vemos en la Escritura. El pastor, mis hermanos, no es el único que exhorta. Romanos 12 nos dice que el que exhorta en la exhortación, hay hermanos que Dios les ha dado el don de la exhortación, úselo y úselo bien. Todos los miembros debemos nosotros velar, estar comprometidos por la santidad de la iglesia, debemos velar por el buen orden, debemos velar porque todos juntos hagamos todo de manera correcta. Debemos velar por la juventud de la iglesia, debemos velar para que aquí no entre el mundo, sino que seamos luz y sal en esta tierra. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno eres tú porque, Señor, eso derriba los argumentos mundanos del individualismo, Señor, de la moral individual. Hay una moral colectiva, Señor, y eso no porque la impongan algunos, porque sea invención de algunos, sino porque tú eres el Dios que ha hecho los cielos y la tierra y nos ha dicho qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y nosotros debemos usar de esta ley tuya para juzgar correctamente, Señor. Para juzgar correctamente, Señor, y corregirnos unos a otros. Ayúdanos a tener un espíritu correcto, Señor, y madurez en nuestras vidas para corregirnos los unos a los otros, para corregir a nuestros hermanos, para llevarlos al arrepentimiento, Señor, y aún ayúdanos a tener la madurez para recibir corrección cuando somos nosotros los que estemos pecando, Señor. Danos, Señor, esa madurez, danos esa humildad, danos el espíritu correcto, Señor, para no destruir a otros, sino amarles y en amor, Señor, corregirles. Padre, ayúdanos como iglesia, Señor, a estar orando los unos por los otros. Ayúdanos a estarnos corrigiendo los unos a los otros, a buscar la santidad, la justicia, la verdad, Señor. Padre, yo te doy gracias porque esta sabiduría no es de los hombres, es tu sabiduría, es el plan que tú has determinado, es lo que tú has enseñado a la iglesia de cómo hacerlo, Señor. Por eso, Señor, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor, en Cristo Jesús. Amén.